Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren en este momento, donde quiera que las circunstancias de vivir los y las haya llevado. Les mando un fuerte abrazo y bueno, y los deseos de que estén teniendo unos lindos días en este enero del 2026. Bueno, hoy vamos a continuar con este pequeño espacio de reflexión, de palabra, un espacio muy sencillo, muy humilde, pero que intenta abrir posibilidades para ir comprendiendo, ir entendiendo, ir explicando o irnos aproximando a construir algún sentido, algunas formas de decir eh, acerca de estas circunstancias, de este presente complejo a nivel geopolítico, complejo, tenso, preocupante. Y como les decía en videos anteriores, algunas cuestiones me preocupan eh, profundamente, sobre todo aquellas que tienen que ver con lo humano, ¿cierto? Es decir, entiendo que las circunstancias de lo humano tienen que ver con nuestras instituciones en gran medida y especialmente con nuestras instituciones democráticas, con nuestras instituciones que cumplen una función colectiva, una función social, una función de construir construir lo común y de darle valor. Me parece que una de las preocupaciones que estamos teniendo en este tiempo es este ataque justamente a las instituciones, ataque al derecho, ataque a la soberanía y por supuesto este ataque y puesta en una situación muy delicada de nuestras democracias. Y con ello, en estas circunstancias, lo que queda en serio riesgo, como les decía en el video anterior y en los otros videos anteriores, lo que queda en serio riesgo es todo aquello vinculado con lo humano. Seguramente estas circunstancias de este presente geopolítico tan tenso, tan convulsionado y con discursos políticos tan fuertes a nivel de las declaraciones que se realizan, va a generar unas consecuencias que ojalá no generen unas condiciones para el deterioro definitivo de lo humano. Por eso hoy, ahora que podemos, quiero referir, quiero traer, quiero conceptualizar, quiero abordar y desarrollar una reflexión referida, un capítulo justamente dedicado a lo que aparentemente no existe o a lo que en estas circunstancias globales complejas queda en notorio deterioro, es decir, queda en un costado y no queda como centro de las discusiones. Un bloque justamente dedicado a lo humano, un bloque dedicado a la dignidad, a la imaginación, a la creatividad y a la esperanza. Vivimos en un tiempo extraño, un tiempo en el que ciertas palabras parecen haber quedado fuera de lugar. Y si ustedes ven en los discursos políticos de los líderes políticos a nivel geopolítico, no hay lugar ni para la esperanza, ni para la dignidad, ni para la imaginación y tampoco para la creatividad. Entonces, en este tiempo extraño, ciertas palabras parecen haber quedado fuera de lugar, palabras que suenan ingenuas, incómodas o directamente sospechosas. En muchos discursos dominantes estas palabras aparecen como si ya no existieran, como si fueran restos de otra época, como si pensar en ellas fuera una forma de negarse a aceptar la realidad. En los últimos videos vengo reflexionando sobre un cambio profundo en la ética política de nuestro tiempo, la normalización de la violencia, la teatralización y la banalización del poder, el debilitamiento de la democracia sin necesidad de ser anulada formalmente. Hoy quiero dar un paso más y quiero detenerme justamente en eso que parece estar desapareciendo, o mejor dicho, en eso que algunos discursos necesitan declarar inexistente para poder gobernar sin resistencia. Fíjense que estas categorías, estas palabras que tienen que ver con lo humano,
no aparecen en los discursos políticos dominantes. No aparece ni la dignidad, ni la imaginación, ni la creatividad, ni la esperanza. Porque cuando la dignidad desaparece, cuando la imaginación se ridiculiza, cuando la esperanza se presenta como ingenuidad, lo que queda no es realismo, lo que queda es resignación. Entonces, de alguna manera, no nombrar estas palabras no aparecen en los discursos políticos dominantes y no es inocente. Lo que empujan es a un lugar donde lo que va quedando es la resignación, donde lo humano desaparece, se violenta o directamente se desconoce, ¿no? Es decir, no se nombra, no se visualiza, no se le da relevancia. Se habla de territorios como si no, también en esos territorios, como si no hubiera personas, ¿no? Como si no hubiera un registro de lo humano. Para entender este tiempo, me parece clave recuperar una idea del pedagogo crítico Henry Giroux. Giroux viene planteando que hoy asistimos a lo que él llama una cultura de la crueldad. No se trata solo de discursos agresivos, no se trata solo de decisiones políticas duras, se trata de algo más profundo. Como dice Giroux, la crueldad se ha convertido en una forma dominante de pedagogía pública. Es decir, la crueldad enseña, educa en lo que se puede hacer, en lo que se puede decir, en quién merecen dignidad y quién no la merece. Cuando la humillación se vuelve espectáculo, cuando el castigo se muestra como un mensaje político, cuando el sufrimiento ajeno deja de generar empatía y pasa a generar aplauso, no estamos solo frente a decisiones de gobierno, estamos frente a una pedagogía de la represión, una pedagogía del miedo, una pedagogía que enseña a obedecer y a callar, que forma subjetividades de resignación, tristes y de resignación. Estamos frente a una pedagogía de la represión, una pedagogía del miedo, una pedagogía que forma subjetividades. Y esta pedagogía no queda restringida a un país, no queda restringida a un liderazgo, circula globalmente. La política se vuelve espectáculo, el poder se teatraliza, la violencia se exhibe y en este escenario, en este presente, la crueldad deja de ser un exceso para convertirse en un método. Aquí resulta imprescindible volver a Hannah Arendt, no para mirar el pasado, sino para entender el presente. Arendt nos dejó una advertencia que hoy vuelve a interpelarnos con fuerza. La mayor parte del mal en el mundo es cometido por personas que nunca decidieron ser buenas ni malas. Y yo creo que de alguna manera todos estamos perdiendo en esto que estamos permitiendo a nivel global, donde el deterioro de lo humano, el deterioro de las instituciones, el deterioro de las democracias, el deterioro de la dignidad, el deterioro de las soberanías individuales y colectivas nos colocan en un lugar de un presente incómodo, pero de un futuro que puede llegar a ser muy triste para nuestras futuras generaciones. El problema no es solo el fanático, el problema es la normalización, la obediencia sin pensamiento, la aceptación pasiva de lo intolerable. Arendt lo llamó banalidad del mal. ¿Cómo llamaríamos a este presente nosotros? En Eichmann, en Jerusalén, justamente allí en esa obra lo llamó banalidad del mal, no porque el mal sea pequeño, sino porque se vuelve cotidiano. Cuando la violencia deja de escandalizar, cuando ciertas vidas pasan a ser descartables, cuando el daño se justifica en nombre del orden, la política deja de ser un espacio común y empieza a organizarse como eliminación del otro. Y como advertía Arendt, en ese punto el autoritarismo deja de parecer un problema
y empieza a presentarse como una solución. Esto no ocurre de un día para el otro, ocurre cuando una sociedad se anestesia moralmente, cuando mirar hacia otro lado se vuelve una forma de supervivencia. Y lamentablemente, en estas circunstancias, muchos estamos decidiendo mirar para otro lado, como si lo que está sucediendo no fuera lo suficientemente aterrador como para al menos preocuparnos, como para al menos detenernos a pensar. Este clima no es abstracto, se expresa en escenarios muy concretos. Fíjense, recorra las noticias, las palabras, las formas de mirar, de decir, las palabras que se escogen para nombrar al otro, lo que se expone, conversaciones privadas para hacer política, y lo que se reclama como propio. Volvemos a ver amenazas explícitas a las soberanías nacionales, sanciones económicas que funcionan como castigos colectivos, intervenciones que se justifican en nombre de la seguridad, pero reproducen lógicas coloniales. No importa si hablamos de América Latina, de Europa o de territorios estratégicos disputados a nivel global. Lo que reaparece es una lógica imperial que creíamos superada. Una lógica donde el poder decide quién puede decidir y quién debe obedecer. Y cuando esa lógica se consolida, los primeros derechos que entran en riesgo son siempre los mismos. Los derechos conquistados por las luchas feministas, por los movimientos de diversidad sexual, por los colectivos históricamente excluidos. Nada de eso está garantizado para siempre. Son conquistas históricas y toda conquista puede retroceder cuando la crueldad educa y cuando la sociedad se acostumbra a esas condiciones de crueldad. Frente a este escenario, me parece importante recuperar una voz de nuestra propia tradición latinoamericana, la de Eduardo Galeano. Galeano escribió una frase breve pero profundamente política. La historia nunca dice adiós, dice hasta luego. Esa frase nos recuerda algo fundamental. Nada está definitivamente cerrado, ni las derrotas ni las esperanzas. Cuando se intenta borrar la memoria, cuando se ridiculiza la dignidad, cuando se declara imposible imaginar alternativas, lo que se busca no es realismo, lo que se busca es desmovilización. Quizás este espacio de palabra, de alguna manera, lo que intenta es no aquietarnos, no quedarnos como espectadores pasivos de lo que está sucediendo. Porque una sociedad sin memoria, es una sociedad más fácil de gobernar, y una sociedad sin esperanza es una sociedad que acepta cualquier cosa. Por eso quiero decir algo con claridad. La dignidad no es una consigna moral, es una posición política. La imaginación no es evasión, es una forma de resistencia. La creatividad no es un lujo, es una necesidad democrática. Y la esperanza no es un optimismo ingenuo, es una decisión ética. Frente a un mundo que nos empuja a la resignación, defender estas palabras hoy, defenderlas hoy, es negarse a aceptar que lo único posible sea el miedo, la adaptación o la mera supervivencia. Este video no pretende cerrar debates, pretende abrirlos, porque si algo queda claro es que vivimos en un tiempo que necesita volver a pensar qué significa dignidad, qué significa imaginar futuros distintos y qué significa no resignarse. En el próximo video quiero dar un paso más y abordar una pregunta incómoda que circula con fuerza. ¿Fracasó la izquierda? ¿Fracasaron los proyectos emancipatorios? ¿Fracasó la esperanza? ¿O nunca terminamos de intentar lo que decíamos y decíamos defender? Para eso voy a recuperar una reflexión provocadora
de Slavoj Zizek, que nos responde, en realidad él no responde con consignas, sino con preguntas difíciles sobre el fracaso, la responsabilidad y las posibilidades que todavía no hemos explorado. No para clausurar discusiones, sino para volver a abrirlas en un tiempo que parece haber, donde se parece haber renunciado a hacerse preguntas que inquieten, que movilicen y que generen condiciones para habitar lugares colectivos. Les mando un fuerte abrazo, nuevamente el deseo de que se encuentren muy bien y nos encontramos en el próximo espacio de pensamiento y de palabra. Un abrazo.